nos acompaña José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado. José María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. José María, si te parece, podemos hacer primero una recapitulación, ¿no?, de en qué punto estamos, qué son estas tasas y bueno, pues qué consecuencias pueden tener, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo oyendo hablar de ellas, ahora parece que por fin van a empezar, bueno, pues a aplicarse. Si te parece, empezamos por la tasa Tobin. Cuéntame, ¿cuáles son las principales claves y qué es lo que va a suponer? Bueno, la tasa Tobin es un nuevo impuesto a nivel internacional, pues dentro de las nuevas figuras o de las nuevas, digamos, capacidades u operaciones que se pretenden gravar a nivel internacional, pues una de las propuestas siempre ha sido la tasa Tobin. Y lo que pretende es gravar, en este caso en España ya está aprobada, con un 0,2% todas las operaciones de compra de acciones en bolsa, pero de determinadas compañías. En el caso de España son solo 58 compañías. O sea que en cada operación de compra, a partir de la entrada en vigor de esta ley, de estas 58 compañías, son compañías las más grandes, tienen un valor de capitalización superior a los 1.000 millones de euros, pues los brokers o los intermediarios que realicen operaciones con este tipo de valores de estas empresas van a tener que gravarlos con un 0,2% y hacer una declaración a Hacienda e ingresar el importe de las cuotas que se hayan grabado. ¿Qué consecuencias creemos que esto puede tener? Por un lado, está la previsión de recaudación, ¿no?, que estima Hacienda o que estima el Estado. Por otro lado, está la consecuencia que pueda tener esto para quien invierte en estas empresas. Muchas veces cuando hablamos de este tipo de figuras se habla de que el dinero se puede ir a otro sitio. No sé tú cómo ves ambas realidades. Bueno, la cifra de recaudación que se prevé ronda los 800 millones de euros anuales. Y, bueno, pensar que siempre cuando hay algún gravamen nuevo sobre la riqueza, sobre las transacciones y demás, siempre aparece por ahí la frase típica de que se llevan el dinero fuera, ¿no? Yo dudo mucho que por gravar una operación o las operaciones con determinados valores en bolsa con un 0,2%, no se está grabando ninguna riqueza en concreto, no se está grabando ningún, digamos, patrimonio ni valores. Por lo tanto, es muy difícil el decir que este tipo de operaciones se van a ir fuera. Simplemente se va a soportar pues como un coste más o como una comisión más, que en este caso pues es la hacienda pública la que percibe esos ingresos. En tu opinión, como conocedor de, bueno, pues de toda la parte fiscal, ¿crees que está justificado el crear esta tasa? ¿Crees que es algo bueno y positivo? ¿Y en qué sentido, si es que es así? Bueno, el sistema tributario se compone por una serie de figuras, ¿no?, que gravan pues, la capacidad económica, la riqueza, las operaciones, y luego está la propia normativa pues, que declara qué operaciones están sujetas y qué operaciones no están sujetas. Por ejemplo, si tú haces una operación de tipo comercial con cualquier bien, automáticamente está gravada pues, al 21% de IVA y eso lo soporta el consumidor final. Sin embargo, por ejemplo, todo este tipo de operaciones financieras, de servicios financieros, de préstamos de bancos, hay una exención, por ejemplo, en el IVA que a nivel europeo, a nivel de España, que no pagan el IVA. Entonces, ¿por qué? Pues porque se ha decidido así en la legislación internacional, que ese tipo de operaciones no paguen el IVA, ¿no? Ahora digamos que es en sentido contrario. Se ha visto que, bueno, pues dado el déficit que existe en el Estado y la necesidad de recaudar mayores impuestos, pues una de las figuras que siempre están en el candelero y siempre que se está barajando, en este caso, pues la tasa Tobin y luego la otra que hablaremos, la tasa Google, pues es una forma de recaudar más por parte del Estado y se está agravando pues unas determinadas operaciones pues que en este momento, bueno, pues aprueba una ley, se establece la obligación y a partir de ahí pues tienen que tributar. Vamos ya con esa tasa Google que la acabas de mencionar. En este caso hablamos de, bueno, pues de una figura que oímos hablar también hace tiempo, ese canon AED, y también hablamos un poco de la llamada ley Sinde. Cuéntanos un poquito más en qué consiste esta tasa y, bueno, qué es lo que se quiere gravar y cuál es el objetivo. Sí, yo creo que para que los espectadores entiendan un poco la tasa, quizás conviene hacer referencia al objetivo que pretende cumplir. Aquí lo que está ocurriendo a nivel mundial, y lo dicen pues, todos los organismos internacionales y la propia Unión Europea, es que hay determinadas compañías tecnológicas de prestación de servicios digitales que, aprovechando que ya no estamos en una economía del siglo XIX y XX de servicios, digamos, de productos, digamos, industriales, ¿no? Ha emergido toda una serie de actividades financiera y digital que el sistema tributario español y el mundial no están preparados para este tipo de operaciones.
¿Qué quiere decir esto? Pues que estas compañías de prestación de servicios digitales, aprovechando luego determinadas figuras, como es el doble irlandés o el sándwich holandés, que son combinaciones de operaciones realizadas con paraísos fiscales, pues se sabe a ciencia cierta que estas compañías prácticamente no pagan impuestos a nivel mundial. No es solo en España, sino que no pagan en ningún sitio. Entonces, ¿qué reacción internacional ha habido? Pues por una parte, llevamos muchos años hablando de este tema, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cómo es posible que en España pues una zapatería, una peluquería, cualquier pyme, cualquier pequeña empresa tiene que pagar el 25% de impuestos y hay determinadas empresas tecnológicas que ganan muchísimo dinero en España y prácticamente no están pagando nada? Entonces, reacción que se produce, pues lo lógico, y ahí es donde vamos, es que haya una reacción internacional. Mientras tanto, y no se ha producido, por lo que han hecho determinados países, y no solo España, sino que está España, está Italia, está Alemania, es decir, bueno, ya que no pagan impuestos porque utilizan estas figuras, vamos a gravarlas con una tasa. Y en este caso, pues en España es el 3%, en Francia es el 5%, o sea, lo que se graba, lo que intentan grabar es pues un porcentaje del volumen de ingresos que perciben esas grandes multinacionales tecnológicas en cada país. Y un poco, resumiendo, viene a ser como un parche, ¿no? En el sentido de decir, bueno, no les podemos obligar por la normativa internacional a que paguen lo que realmente tenían que pagar, pues vamos a aprobar un nuevo impuesto y por lo menos que paguen algo, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues tiene dos reacciones. Por una parte, por supuesto, las empresas tecnológicas estadounidenses, pues ha habido ahí pues amenazas del gobierno de Estados Unidos de que si se impone la tasa, amenazas no solo a España, sino a cualquier país que la imponga, pues de imponer aranceles, por ejemplo, a los productos que ven que entren en Estados Unidos de España, de Italia, etcétera. Y, digamos, eso es un problema, ¿no? En cuanto a las presiones que cada país diga, bueno, pues aquí realmente merece la pena grabar con el 3%, que la recaudación se prevé que son pues 1.200 millones de euros al año y que soportemos unos aranceles que haga que nuestros productos, la exportación se vea perjudicada, pues es una balanza que hay que poner las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Y luego, por último, hay que tener en cuenta que esta reacción internacional pues ha llevado a que la propia OCDE ha reconocido la necesidad de que estas empresas tecnológicas paguen. Y ahí se están produciendo toda una serie de reuniones a nivel internacional y de negociaciones para que esta tasa que entra mañana en vigor en España, que ya está aprobada en Italia, en Francia, en Alemania, pues que no sean medidas particulares o individuales de un determinado país, con las amenazas y las repercusiones que tiene, sino que sea realmente un impuesto a nivel internacional con el tipo al que se llegue de acuerdo y que graban, siempre se está hablando de gravar las operaciones que realizan estas compañías para que paguen los impuestos que realmente no pagan. Claro, porque lo decías antes, ¿no? Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha investigado, lo leíamos también, bueno, pues que se amenaza, ¿no? Con imponer aranceles a los países que impongan esta tasa. Lo hemos visto, por ejemplo, en Francia, ¿no? Donde ya hubo una amenaza de imponer aranceles hasta el 100% sobre bienes franceses. En cualquier caso, como bien decías, seguimos a vueltas con si es finalmente una regulación europea. Se ha intentado también que sea una regulación en el marco de la OCDE o del G20. La idea sería un poco que estos países como España o como Francia tengan esta regulación transitoria, ¿no? Mientras tanto, hasta que finalmente llegue, como tú dices, una más homogénea, ¿no? Que incluya un territorio un poco más amplio, al menos la Unión Europea. Sí, bueno, lo que han hecho los países individualmente, como España, Alemania, etcétera, es decir, bueno, mientras no haya esa relación internacional, que tampoco se sabe a ciencia cierta si se va a producir y se va a aprobar este impuesto a nivel internacional, ¿no? Entonces, un poco la reacción de los países es decir, bueno, no es posible que estas compañías ganen mucho dinero en nuestros países y no paguen ningún impuesto. Entonces, independientemente de que las negociaciones internacionales lleguen a buen fruto o no, pues vamos a ir adelantando y se imponen los impuestos, como en el caso de España, lo que se llama la tasa Google, que son impuestos a los servicios digitales, pues vamos a poner una tasa del 3%, que en el momento que se llegue a un acuerdo, o bien en el ámbito de la Unión Europea, o bien en el ámbito de la OCDE, por supuesto, esta tasa que entra en vigor mañana, pues tiene que reconvertirse y adaptarse a la que se aprueba a nivel internacional. Pero mientras no llegue ese final de negociaciones, pues España, Alemania e Italia van haciendo camino intentando gravar de alguna forma los beneficios de esas compañías. José María, muchísimas gracias por acompañarnos. Primera foto para comprender muy bien, un poquito mejor de qué van estas tasas. Buenas tardes y feliz fin de semana. Gracias, encantado de ayudaros. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí teníamos esa primera foto, lo que viene a partir de mañana, 16 de enero, tasa Tobin, tasa Google, un primer análisis desde la perspectiva de este experto fiscal. Vamos a seguir analizándolo un poquito desde la perspectiva de los inversores. Marta Isern, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Raquel. Cuéntanos, Marta. Pues vamos a tener con nosotros ahora el análisis de Nacho Zarza, él es miembro del equipo de DMA en Auriga Bonus y vamos a profundizar sobre estas dos tasas, tanto la Tobin como la Google, y cómo afecta desde el punto de vista pues, del inversor o de la bolsa española. Creo que ya le tenemos con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Gracias por atendernos estos minutos. Raquel ha estado en esta entrevista anterior, pues bueno, hemos estado haciendo un poquito un repaso de qué implicaciones tiene un poco más a nivel fiscal. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de estas dos tasas, de estos dos impuestos que ya entran en vigor este próximo 16 de enero. Empezando por la tasa Tobin, Nacho, va a aplicar un gravamen del 0,2% sobre la compra-venta de acciones españolas. Hasta 56 de nuestras empresas cotizadas van a estar sujetas a este impuesto. Desde el punto de vista del inversor minorista, ¿qué implicaciones tienen? Hombre, la primera consecuencia obvia es un encarecimiento que le va a suponer a todo aquel inversor minorista que efectúe compras en el mercado de ese 0,20% que comentamos, ¿no? Más allá de eso, cada vez que se establece este tipo de impuestos, que no es nuevo, ya lo estamos viendo, lo hemos venido viendo en otros países de la zona euro, por ejemplo, está vigente, lo tenemos en Francia, donde tienen una tasa del 0,30%, en Italia tiene una tasa del 0,10%, siempre en las compras. En Reino Unido es un 0,50% más la libra de la reina, que se llama, en Irlanda es un 1%. Siempre en el momento de establecerse, pues sale la duda acerca de cómo va a afectar en cuanto a volumen de negociación en el mercado. Y bueno, es verdad que, por ejemplo, en el caso de Francia, que se implantó en agosto de 2012, al año siguiente hubo una reducción del volumen del 20%. Lo que pasa es que es difícil discernir si esta reducción de volumen se debe efectivamente a la aplicación de este impuesto o si por contra pues tiene que ver quizás con la evolución normal de los mercados en cuanto a la dinámica del año en el que se implantaba, ¿no? En mi opinión personal, la aplicación del impuesto no va a afectar a lo que son los spreads que hay en el mercado por la contratación, por el sencillo motivo de que, primero, las operaciones que se hagan en intradía, si se compra y se vende en el día, esas operaciones no están afectadas por el impuesto. Y segundo, lo que son los actores de mercado que mayormente le aportan liquidez al intradiario del mercado, no son minoritarios, son high frequency trader en su gran mayoría, y este tipo de operativas siempre tienden a quedar en el día con un saldo cero, ¿no? Es decir, buscan obtener ganancias de micropipos en el día con grandes cantidades de volumen, con lo cual al final están aportando mucha liquidez al mercado, al final su cuenta es a cero, van a estar exentos de ese impuesto, con lo cual el mercado al final no se va a ver afectado. A mí me preocupa más cómo puede reaccionar el inversor minoritario cuando vea que va a tener que pagar ese 0,20% más, ¿no? Al final la primera reacción o lo primero que se te puede pasar por la cabeza quizás pues sea buscar alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas podemos tener? Pues seguramente pues, a nada que alguien esté un poco ducho en distintos productos de mercado, pues pueda pensar, oye, pues mira, voy a buscar la alternativa de CFDs, por ejemplo, que no están grabados, alternativas de derivados que no están grabados. Al final, este tipo de productos financieros requieren un mayor conocimiento y tienen más riesgo que lo que son las acciones en sí. Y luego otra alternativa sería pues, ir a buscarte valores, ir a comprar valores que capitalicen menos de los 1.000 millones de euros, que es
el corte que se le ha puesto a este impuesto y se vayan a buscar pues compañías de pues, small caps, mid caps, que lógicamente tienen una mayor volatilidad, ¿no? Lo que también entraña un mayor riesgo, ¿no? Entonces, mi mayor preocupación para el inversor, para el pequeño inversor es esa, ¿no? Que por dejar de pagar un 0,20%, huyen otros productos que implícitamente puedan tener mayor riesgo y luego lloremos después, ¿no? Entonces, mi humilde recomendación sería, bueno, pues a nadie nos gusta pagar más, evidente, pues si alguien se quiere comprar unas Telefónica o unas índices de turno, pues porque lo ve bien y porque consideran que puede ser una oportunidad de inversión, que lo hagan, que paguen ese 0,20, que ese 0,20 puede ser menor que luego pérdidas de 2 dígitos o meternos en otros productos financieros más complicados. Exacto, esa fuga temida hacia unos productos más complejos que al final nos puede salir más caro que ese gravamen del 0,20%, estando pues en un territorio más conocido, ¿no? O al menos más fácil entendimiento. También había algunas voces expertas que apuntaban a la posibilidad de que, no sé si llamarlo estampida, pero bueno, que sí haya cierta salida de inversores de la bolsa española y se puedan ir, por ejemplo, a otros mercados. Incluso algún experto lo veía como un factor positivo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir de la bolsa española y quizás nos vayamos a mercados más rentables como puede ser el estadounidense. Nacho, ¿cómo lo ves? No, bueno, es que eso viene siendo así ya desde hace un tiempo, ¿no? Bueno, no hay más que ver un poco la evolución de los mercados, te coges los principales índices y vemos que pues llevamos ya años, te diría, donde ves que el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq 100 recurrentemente vienen marcando máximo histórico tras máximo histórico. Tenemos al DAX muy cerquita de máximos históricos y sin embargo echamos un vistazo al IBEX y vemos que nos falta todavía pues una eternidad hasta llegar ahí, ¿no? Con lo cual, esas oportunidades para invertir las estamos viendo desde hace mucho tiempo que se están dando mejor en otras zonas geográficas que en España. Obviamente, el hecho de añadir un impuesto sobre las acciones españolas pues no nos hace ningún bien, ¿no? Luego, además, tenemos otro condicionante más, que es que las operaciones que realizamos todos en España, BME es una de las bolsas más caras que hay, porque pagamos un canon. ¿Vale? Entonces, el inversor va a pagar el canon de BME, va a tener que pagar además este nuevo impuesto y dices, oye, mira, lo pago si la situación aquí o la acción que quiero comprar yo en España la veo un recorrido tremendo, no me importa pagarlo. Pero cuando la situación del país o la evolución de nuestro índice pues no es la óptima, sobre todo si lo comparamos con el resto de índices, pues la verdad es que se complica un poco. Desde luego. Y Nacho, dejando la tasa Tobin y centrándonos en la otra, en la tasa Google, bueno, la mal llamada, ¿no? El impuesto sobre determinados servicios digitales. En este caso hablamos de un gravamen del 3% sobre aquellos ingresos que generen pues, los servicios digitales de firmas que tengan ingresos superiores a 750 millones en todo el mundo o, si solo nos centramos en España, 3 millones. Bueno, hemos tenido, por supuesto, la amenaza de Estados Unidos denunciando que estos impuestos a las tecnológicas, tanto por parte de España, Austria y también Reino Unido, son discriminatorias. Si miramos a nuestras empresas, a nuestro tejido empresarial, ¿cuáles son las compañías españolas que pueden estar más expuestas? Bueno, yo al respecto, creo que el año pasado, en uno de los mensajes de vaivenes que se van dando entre Estados Unidos y Europa, se llegó a comentar que Estados Unidos se plantearía como respuesta, si se llegase a implantar esta tasa Tobin, el hecho de incrementar o imponer un impuesto a los automóviles europeos del 25%, ¿no? Es verdad que esto creo que fue a mediados del año pasado. Es verdad que la administración ha cambiado y puede seguir el hilo de este pensamiento o esta amenaza que había o no lo sabemos, pero si es así, pues bueno, pues por esa parte de autos, pues hay compañías cotizadas que tenemos en nuestro mercado que se podrían ver afectadas directamente, caso de Gestamp, por ejemplo, caso de CIA Automotive o incluso Dominion. Y más allá de eso, si al final Estados Unidos, bueno, pues se saca un conejo de la chistera y empieza a mencionar sectores de todo tipo, pues sí tenemos un ramillete de compañías en nuestro mercado que tienen intereses en Estados Unidos notorios, ¿no? Son el caso de, por ejemplo, de Iberdrola, BBVA
Acerinox, Grifols, ACS, o sea que habrá que estar un poco expectantes a ver qué nos dicen, y en base a eso pues ya gestionaremos. Bueno, pues estaremos expectantes. También tenemos que tener en cuenta la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Quizás pues con el nuevo presidente Joe Biden la negociación en este ámbito pueda ser incluso más sencilla y las penalizaciones, en caso de que no se llegue a un acuerdo a buen puerto, pues puedan ser más razonables. Bueno, eso es algo que vamos a tener que observar en los próximos días, en las próximas semanas. Nacho Zarza, miembro del equipo de DMA de Auriga Bonos, muchísimas gracias por este análisis. Adiós, Marta, muchas gracias.